Bien, pasemos ahora a ver los conceptos de valor presente neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación de capital o payback. Vamos a ver primero lo que es el valor presente neto, VPN, también llamado valor actual neto, VAN, y la tasa interna de retorno o TIR. El valor presente neto, vamos a definirlo. El valor presente neto es el valor presente de los flujos de caja descontados, es decir, traídos a valor presente al costo de capital o costo de oportunidad de la empresa o del inversionista, menos el valor de la inversión inicial. Vamos a ir paso por paso revisando esta definición. El valor presente, ya lo vimos, de los flujos descontados. Flujos descontados son los flujos traídos a valor presente. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de caja 1, 2, 3 hasta el N. Vamos a traer cada uno de estos flujos a valor presente aplicándole la fórmula que vimos en las láminas anteriores. ¿Okay? De C igual a S, en este caso FC1, por ejemplo, dividido entre 1 más I elevado a la 1, 2, 3, es decir, al periodo correspondiente. Lo vamos a hacer paso a paso. Pero lo que quiero explicarles es el concepto de valor presente neto. Vamos a traer primero todos estos flujos de caja que están en periodos distintos, aquí desde el 1 hasta el n, los vamos a traer a valor presente, ¿ok? Una flecha hacia arriba, por definición o por norma, es un flujo de caja positivo, es decir, un ingreso de dinero, y una flecha hacia abajo, en este eje del tiempo, sería un desembolso negativo o un flujo de caja negativo. No tienen que ser así necesariamente, puede haber proyectos donde no hay desembolso inicial o puede haber varios años de desembolsos, de flujo de caja negativo y luego aparecen los positivos. Pero en términos generales, lo que tenemos que hacer es traer a valor presente cada uno de los flujos de caja periodo por periodo, ¿sí? Sumarlos y vamos a restarle, digamos, el flujo de caja del periodo 0 si este fue negativo. En otras palabras, vamos a sumar todos los valores presentes de estos flujos de cajas traídos de nuevo al valor presente. Obviamente el flujo de caja del periodo 0 ya está en valor presente, ¿sí? Entonces el valor presente de estos flujos de caja es la sumatoria de los valores presentes del flujo de caja 1 hasta el n, y el valor presente neto es que le restamos lo que tuvimos que invertir o colocar para obtener estos otros flujos. Típicamente en un proyecto o en una inversión usted coloca un activo, un dinero, y luego va a tener ciertos retornos, ¿sí? Ciertos ingresos. ¿Cómo calculamos el valor presente neto? Sumando de nuevo los valores presentes de cada uno de estos flujos y restándole el flujo de caja cero que ya está en valor presente. Esto es el valor presente neto o el valor actual neto. Bien, ¿cómo utilizamos esta herramienta de valor presente neto para determinar si una inversión o un proyecto es bueno, entre comillas, si es viable, si es rentable? Si lo vemos intuitivamente en este gráfico, nosotros hacemos una inversión en el periodo 0. Hoy invertimos un monto FC0, ¿sí? Digamos 100. Y luego vemos que me genera un monto en el año 1, otro en el año 2, en el año 3 y así hasta el año N. Como veo, si no supiéramos, digamos, de finanzas o del valor del dinero en el tiempo, ¿cómo haríamos eso? Simplemente sumo el flujo de caja 1 con el 2, con el 3 y con el 4, cuánto me da ese total que me generó este proyecto y lo comparo con lo que invertí. Si esto que me generó es superior a lo que invertí, el proyecto es rentable. Y si no, pues no lo fue. Invertí más de lo que me gané, por lo tanto perdí. Entonces, es exactamente lo mismo, pero
considerando los valores presentes, porque no podemos sumar estas peras con estas manzanas. Ni siquiera, esta es una pera, esta es una manzana, este es un durazno. Si tenemos que llevar todo a la misma base, es decir, traerlos todos a valor presente. Entonces vamos a calcular el valor presente de todos los flujos de caja a partir del periodo 1 hasta el último, y a eso le vamos a restar lo que invertimos en el periodo 0, que ya está en valor presente por definición. Entonces, el valor presente neto, si es positivo, el proyecto es viable, es rentable. Obtuvimos más en términos de hoy que lo que invertimos, ya corregido por el valor del dinero en el tiempo. Entonces, esta es simplemente la regla. Para proyectos, para inversiones, si el valor presente neto es positivo o nulo, el proyecto es viable. Inclusive si es nulo, significa que hemos ganado al menos la tasa de interés mínima que queremos ganar. ¿Sí? Entonces, en regla general, si el valor presente neto es positivo, el proyecto es rentable. Y si no, pues no lo fue, no lo es. ¿Sí? Bien, ya vimos entonces que si el valor presente neto es positivo, el proyecto es viable. Pero además, a mayor valor presente neto, mayor es el aporte en valor del proyecto, obviamente. ¿Sí? Si todo lo que genera el valor presente menos lo que invertí es más grande, mejor para el inversionista. Entonces, vamos a jerarquizar los proyectos o las inversiones por el valor presente neto que nos genera. ¿Sí? Ese valor presente neto también lo podemos ver de esta manera. La fórmula. El valor presente neto es el flujo de caja del periodo 0 con su respectivo signo. Si es negativo, pues negativo. Puede haber casos en que es positivo también, aunque sea el periodo inicial. Y luego aquí habrán distintos signos. ¿Sí? Puede que al principio reciba un monto, pero luego tengo que pagar. Puede haber varios años de flujo de caja negativo y varios años, esperemos, de flujo de caja positivo. Bien, entonces con su respectivo signo tenemos aquí los flujos de caja desde el periodo 0 hasta el n, y los vamos a dividir entre 1 más y siendo la tasa que quiere obtener el inversionista o la empresa, según el caso, elevado a la 1 para el periodo 1, a la 2 para el periodo 2 y a la n para el periodo n. ¿Sí? Traemos a valor presente utilizando esta fórmula. El concepto aquí importante también es la tasa de descuento que vamos a utilizar. Esto se llama la tasa de descuento, el I. Eso depende de muchas cosas. Se llama también el costo de oportunidad. Un inversionista puede ganar con su dinero tanto por ciento, 5%. Bueno, él va a considerar para evaluar el proyecto su costo de oportunidad. Puede ser también en función del riesgo que él percibe en este negocio, él puede utilizar una tasa superior. Por ejemplo, si va a invertir en una acción de Google, a lo mejor la tasa es más baja que si va a invertir en nuestra startup. A lo mejor no, seguramente. Entonces, la tasa para las startups van a ser muy superiores, digamos, por el riesgo percibido. ¿Sí? Entonces, en función de esta tasa, vamos a ver que vamos a obtener valores presente neto distintos. Si aumento el valor de I, pues al dividir por un número más grande, vamos a obtener un valor presente neto menor. Si yo me conformo con una tasa baja, 0.01, el 1% o menos, el valor presente neto va a ser mayor. ¿Sí? Bien, con esto pasamos a la lámina siguiente. Y aquí podemos graficar el valor presente neto de este mismo proyecto, por ejemplo, en función de la tasa de descuento, de I. Aquí vemos el valor presente neto es alto si la tasa de descuento es pequeña, ¿sí? Si I es bajo, el valor presente neto es alto, y a medida de que yo vaya aumentando esa tasa de descuento, el valor presente neto se hace cada vez menor hasta pasar a ser inclusive
inclusive negativo. ¿Ok? Inclusive negativo. Bien, aquí por lo tanto en esta región, valor presente neto positivo, el proyecto es aceptado. Y de aquí para allá en esta región el valor presente neto es negativo y por lo tanto el proyecto es rechazado. ¿Sí? Y en este punto es como el break-even, el punto de equilibrio si quieren, ¿sí? Es lo que llamamos la tasa interna de retorno o TIR del proyecto. Es decir, es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Es nuestro punto de equilibrio. Es la tasa que rinde este proyecto. Veámoslo en la siguiente lámina un poco mejor. Por definición, entonces, tenemos que la tasa interna de retorno es la tasa que hace al valor presente neto igual a cero. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esa tasa de descuento? Aquí ponemos que el valor presente neto es igual a cero. En vez de tener VPN, aquí vamos a tener cero. Lo fijamos en cero y tenemos lo mismo que teníamos antes. Los flujos de caja desde el periodo 0 hasta el n dividido entre 1, en vez de i tenemos TIR. 1 más i a la 1, 1 más i a la 2, hasta 1 más i a la n. ¿Sí? Pero en vez de i es la tasa interna de retorno porque es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Cuando el valor presente neto es igual a 0, esa i es igual a la tasa interna de retorno. Entonces, para resolver esto es, digamos, imposible hacerlo de manera analítica. Esto hay que hacerlo de manera iterativa. Pero tenemos nuevamente nuestro Excel y nuestras calculadoras financieras también que hacen esto automáticamente por nosotros. No tenemos que preocuparnos, pero sí es importante que entiendan el concepto de lo que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa que hace que el valor presente neto de un proyecto sea igual a cero. Ahora, ¿cómo tomamos la decisión con la tasa interna de retorno? Básicamente, si nosotros esperamos un rendimiento mayor que la TIR, estaríamos por acá. Si nuestra tasa de descuento es mayor que esa tasa interna de retorno, por ejemplo, yo quiero 10 y la tasa interna de retorno es 8, pues el proyecto es rechazado porque no rinde lo mínimo que yo quiero. Ahora, si yo me conformo con un 5% y la TIR es 8, pues el proyecto va a ser aceptado. ¿Sí? Entonces vamos a comparar la TIR del proyecto con nuestra tasa de descuento, con nuestro costo de oportunidad o con el costo de capital de la empresa, que eso veremos posteriormente. Cómo la empresa determina la tasa de descuento para su negocio. ¿Sí? En otras palabras, también se dice que la TIR es el rendimiento del proyecto. Si obtuvimos una TIR de 8, significa que este proyecto rinde en promedio 8% anual. ¿Sí? Esto es lo que significa la TIR. Tenemos aquí un ejemplo que quiero que resuelvan ustedes, donde hay un proyecto en el que hay que invertir 6.000 euros en el periodo inicial, flujo de caja cero, luego obtendremos 3.000 el año 1 y 4.000 el año 2. Si el costo de capital o si la tasa de descuento es 15%, 5%, 9% u 11%, ¿cuál es el valor presente neto de ese proyecto? ¿Sí? Entonces, calculen esos valores presente neto y grafíquenlo en un gráfico como este. ¿Sí? A ver qué nos da. Y traten de estimar la tasa interna de retorno. ¿Sí? Ya vimos entonces el valor presente neto y la tasa interna de retorno y vemos que son conceptos muy asociados. La TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Por lo tanto, están muy ligados. Sin embargo,
se prefiere utilizar el valor presente neto versus la TIR, la tasa interna de retorno, porque la TIR tiene algunos problemas. Vamos a ver algunos de ellos acá. El primero es que por razones estrictamente matemáticas, si tenemos más de un cambio de signo en los flujos de caja, vamos a tener más de una tasa interna de retorno. ¿Sí? Si nosotros graficamos los valores presentes netos de este proyecto que tiene un flujo de caja inicial de menos 1000, luego tenemos un flujo de caja positivo de 3600, luego hay que invertir de nuevo 4320 para finalmente recibir en el FC3 2500, vamos a tener, si resolvemos digamos la tasa interna de retorno, vamos a tener diferentes puntos en la que esta curva de valor presente neto en función de la tasa de descuento corta el eje de las X, es decir, se hace cero varias veces, tantas veces como hay cambios de signo. Aquí hay un cambio de signo de menos a más, luego de más a menos 2 y de menos a más. Aquí hay 3 cambios de signo, por lo tanto hay 3 puntos en la que el valor presente neto se hace igual a cero y por lo tanto 3 tasas internas de retorno, lo que no es lógico. Si le preguntan a ustedes cuánto rinde este proyecto, imagínense, están en la junta directiva y los gerentes le preguntan, los directores le preguntan cuánto rinde este proyecto, bueno, rinde menos 20, rinde 15 y rinde 45. Y su costo de capital o lo que ustedes quieren ganar es 20. ¿Cómo toman la decisión? Primero, ¿cómo van a entender que este proyecto rinde 3 tasas distintas? Eso no es lógico, no tiene ningún concepto lógico real y por lo tanto este instrumento, esta TIR, no funciona cuando hay múltiples tasas internas de retorno. Ninguna funciona. ¿Cómo se toma entonces la decisión? Simplemente con el valor presente neto. Siempre van a obtener un solo valor presente neto a la tasa de descuento que ustedes quieren obtener, ¿sí? Que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan ganar el 10%, ¿okay? Si ese es su costo de oportunidad o el costo de capital de la empresa, van a traer esos flujos de caja al 10%. Y si es positivo, el proyecto es rentable. Y si es negativo, se rechaza. Tan sencillo como esto. Otro problema que tiene la tasa interna de retorno es que la tasa de descuento puede ser variable, es decir, que sea distinto año por año. ¿En qué casos ocurre esto? En varios casos, pero uno típico es que queramos ganar un determinado porcentaje, pero por encima de la inflación, ¿sí? De la inflación al menos proyectada. Por ejemplo, si nosotros queremos ganar 10% por encima de la inflación y proyectamos que el año que viene la inflación va a ser de 3%, pero luego esta subirá a 5, luego 7 y luego volverá a 3, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar nuestro costo de oportunidad, nuestra tasa de descuento? En este caso, 10 más 3 sería 13%, luego 15, 17 y 13, ¿sí? Bien, si queremos hacer el cálculo de la tasa interna de retorno de un proyecto, por ejemplo, el que tenemos acá, donde el flujo de caja inicial es menos 4000 y luego tenemos el flujo de caja del año 1, 1000, luego 1300, 1500 y 2000 para el año 4. Si calculamos la TIR, eso nos daría un 14.8%. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Con respecto al año 1 y al 4, estamos bien, es superior, pero es inferior al año 2 y al año 3. Entonces, ¿es bueno o es malo ese proyecto? Con la tasa interna de retorno no lo podemos determinar en estos casos. Si fuera superior al mayor de todos estos, pues lo pudiéramos tomar.
o inferior a el menor de todos estos, podemos rechazar. Pero en este caso no podemos ni rechazar ni aprobar. ¿Cómo tomamos la decisión? Nuevamente, el valor presente neto viene a salvarnos. Vemos aquí en una hoja Excel, tendríamos los periodos del 0 hasta el 4, los flujos de caja correspondientes, los mismos del ejemplo anterior, y tenemos la tasa interna de retorno que efectivamente nos da el 14.8%. Pero vamos a calcular ahora el valor presente de cada uno de estos flujos a la tasa correspondiente. En el año 1 es 13%, por lo tanto esos 1000 valen 1000 entre 1 más 13% elevado a la 1. Pero para el año 2, esos 1300 valen 1300 entre 1 más 15% al cuadrado, 983. El año 3, ese 1500 lo voy a traer al valor presente dividiéndolo entre 1 más 17% elevado a la 3. Y finalmente estos 2000 lo traigo al valor presente dividiéndolos entre 1 más 13% elevado a la 4. 1227. Sumo todos estos valores, incluyendo el 4000 negativo del flujo de caja cero, y me da 31 positivo. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Punto final. El valor presente neto siempre nos va a funcionar. La tasa interna de retorno no siempre. Veamos ahora otro indicador que permite valorar o estimar la rentabilidad, lo atractivo de una inversión o de un proyecto. Muy utilizado, sin embargo, no muy aprobado por los expertos en finanzas. Y vamos a ver por qué. Es el periodo de recuperación o el payback period. ¿Sí? Por definición, este valor es el número de periodos en el que se recupera la inversión realizada. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que vemos acá, si invertimos 1500 euros o millones, el año 1 recuperamos o generamos 250 positivos, luego el año 2 800 y finalmente terminamos el año 3 con 900. ¿En cuánto tiempo recuperamos nuestro capital? Eso nos da una idea de qué tan rápido podemos recuperarlo y por lo tanto el nivel de riesgo que se incurre en invertir en este proyecto. ¿Sí? Vemos que el primer año obviamente no lo recuperamos, el año 2 tendríamos 800 más 250 nos da 1050 y ya si le agregamos el año 3 nos pasamos, sería 1950. ¿Sí? Por lo tanto, estaría entre 2 y 3 años, algo como 2.5 años, 2.4 años. ¿Ok? Ese es el concepto. En una hoja de Excel, ¿cómo lo calcularíamos? Aproximadamente, aquí vemos el flujo de caja, de nuevo, periodo por periodo, y aquí lo que colocamos es el acumulado. El primer año, el año cero, sería obviamente los 1500, luego a ese 1500 negativo le sumo los 250 y baja a 1250. En el año 2 le sumo los 800 a los menos 1250 y se convierte en menos 450. Repito, menos 1250 más 800. A esos menos 450 le sumo 900 y pasa a ser positivo. 450 en este caso. Por lo tanto, se hace en cero. Lo que buscamos es el tiempo en el que se hace cero el flujo de caja acumulado. ¿En cuánto tiempo recuperamos los 1500 que hemos invertido? ¿Sí? Se puede hacer la aproximación en días o meses, pero lo que quiero explicarles es el concepto. ¿Qué buscamos con este indicador? Pero veamos otro proyecto que tiene los mismos flujos de caja para ver un poco las debilidades de este método. Tiene los mismos montos de flujo de caja, pero los 900, por ejemplo, en vez de ocurrir en el año 3, ocurre en el año 1. ¿Sí? Y los 250 ocurren en vez del año 1 en el año 2. ¿Sí? Y los 800 en el año 3. Los mismos valores, por lo tanto, obtenemos el flujo de caja acumulado idéntico, por lo tanto, obtenemos exactamente el mismo tiempo de recuperación o aproximadamente el mismo tiempo de recuperación. Pero ¿a ustedes les parece que estos dos proyectos son iguales en cuanto a atractivo?
¿O cuál preferirían ustedes? ¿No preferirían ustedes recibir esos 900 el año 1? ¿Por qué? Porque valen más hoy, porque están ocurriendo más rápido que los del año 3. Por lo tanto, aquí estamos obviando el valor del dinero en el tiempo. Y es uno de los problemas que tiene este payback period, este método de clasificar o de valorar proyectos o inversiones. ¿Qué se recomienda? Calculemos el valor presente neto, como siempre, y podemos calcular también la tasa interna de retorno. Al 10%, ¿qué es nuestra tasa? Bueno, este proyecto tiene un valor presente neto de 64 y una tasa interna de retorno del 12%. Y el segundo tiene un valor presente neto del doble, 125, y una tasa interna de retorno superior. Por lo tanto, ambos indicadores nos señalan que este segundo proyecto, como lo sabíamos intuitivamente, es superior al primero. Entonces, bien, eso por un lado. Otras debilidades que tiene este indicador es que ignora totalmente los flujos de caja posteriores a ese payback period, a ese periodo de recuperación. No importa lo que venga acá, el proyecto se aprueba o rechaza en función de lo que ocurre en los primeros años. Entonces es una debilidad de este método, pero tenemos que saberlo porque es muy utilizado en la práctica por los gerentes de finanzas, por los directores, etcétera, etcétera. En resumen, el periodo de recuperación o payback tiene los siguientes inconvenientes. Ignora el valor del dinero en el tiempo e ignora los flujos después del periodo de pago, ¿okay? De recuperación de capital. Y no establece ninguna diferencia entre los proyectos en cuanto a riesgo. No interviene ninguna tasa de descuento, simplemente el tiempo en que recupero mi capital. Es algo intuitivo, muy utilizado, pero tiene estos inconvenientes.